poquito más de los padres, pero no quiero perder el enfoque que nos trae este mes de junio. Estamos en un nuevo proyecto para la iglesia. Siempre la iglesia hay momentos en que despierta, o Dios la hace despertar, o Cristo, como dice Cristo en su palabra, entonces la iglesia escucha y dice: despierta tú que duermes, levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Entonces como que hay un despertar en la iglesia en un momento dado, hay un adormecimiento, pero otro momento como que la iglesia despierta. Y otra palabra dice: ya es la hora que despertéis del sueño. Entonces, ¿cómo se llama el nuevo proyecto que estamos ministerial? El nuevo proyecto de ministerio que hay para la iglesia. ¿Cómo lo hemos nombrado? Los pequeños grupos, los small groups. ¿Se dice así? Small groups. Muy bien. Entonces, este es un nuevo proyecto. No es que sea nuevo en la iglesia, es que para nosotros lo hemos querido aplicar durante este tiempo. Nos parece que ya es la hora del despertar de esta manera, que despertemos del sueño y entonces empecemos a aplicar este ministerio de los grupos pequeños, de los grupos de casa, de las oraciones en casa, de las disponer nuestra casa. Y recuerden que lo más importante aquí es nuestro templo, nuestra propia vida, disponer nuestra vida al servicio de Dios. Entonces, vamos, estas tres lecturas que hemos acabado de escuchar, todas tienen una misma relación. Todas están relacionadas. Por ejemplo, en 1 Samuel 8, 4, 20, el pueblo le pide a Samuel que les haga reyes, que lo nombre un rey para que los dirija, para que los oriente y para que los guíe. Samuel le dice que no, porque no está de acuerdo con la voluntad y la obediencia a Dios, porque ellos son el pueblo elegido y por lo tanto no tienen que tener reyes, sino deben tener es a Dios como rey, rey de reyes y señor de señores. Y entonces el pueblo dice: no, Señor, nosotros queremos obedecerle a los seres humanos y no a Dios. Eso es lo que significa, eso es lo que quiere decir Samuel. Y en 2 Corintios, Pablo nos dice que eso de que nosotros queramos, esto es lo que significa, es que el hermano no lo ha podido pagar. Tiene que quitarle la batería. Así es cuando le dicen a uno: apague los celulares, ¿no? Y entonces precisamente cuando le dicen apague los celulares, empieza la persona a hablar y le suena a uno el celular y uno lo apaga y vuelve y le suena. Está bien. Muy bien, entonces en 2 Corintios dice Pablo, eso de obedecerle a los hombres y no a Dios es una prueba, es una tribulación por la cual vamos a pasar. Eso está en 2 Corintios 4, 13, 18. Dice, eso es una prueba, pero va a ser una prueba pasajera. El ser humano no va a ser capaz de renunciar a Dios, porque nuestro corazón no descansa hasta que no seamos obedientes y tengamos la plena confianza en Dios. Claro, dice Pablo, que eso nos va a agobiar y vamos a tener aflicción mientras que el ser humano siga la regla del hombre. Pero llega un momento en que se va a cansar, se cansa. Y entonces cuando se cansa de obedecerle al sistema humano, va a volver a retornar a Dios. Pasa por esa prueba, dolorosamente pasa, se aleja de Dios, sufre. Y después que está sufriendo, retorna a Dios. Muy parecido a la parábola del hijo pródigo. Pero eso está hablando de la humanidad. Y ahora Jesús, en su parábola, en Marcos 6, capítulo 6, versículos 7 al 13, habla precisamente de ese grupo escogido que él tiene. Yo dije que iba a predicar en estos 4 domingos
sobre los pequeños grupos, sobre este nuevo proyecto de la iglesia. Entonces, cuando yo miré a Marcos, porque la liturgia está predicando sobre Marcos, la primera predicación que la hice sobre Jesús que está actuando, y cuando menos pensado, aparece una parábola, que es la parábola de la semilla. Está hablando Jesús, viene hablando, y apareció con ese intermedio, que yo lo llamo, como que hay un intermedio. Ahora también sucede, que viene Jesús haciendo un milagro, luego Jesús llega a los discípulos, y después, inmediatamente, Jesús aparece algo intermedio. En la Biblia, como que hay cosas dentro del sistema que trae. Si ustedes miran el capítulo 5, viene hablando del endemoniado, va curando a la hija de Jairo, y luego tocó una mujer que lo tocó, y luego llega a Nazaret, y después habla de la muerte de Juan el Bautista, pero en el medio de eso aparece la misión de los discípulos. O sea que hay como cositas metidas dentro de un hilo conductor, y aparece algo dentro. Y eso es lo que yo quiero hacerles caer en la cuenta a ustedes en estas predicaciones de este mes. En este caso, entonces, es sobre la misión de nosotros. La misión del pueblo de Israel era: vosotros seréis mi pueblo y yo seré vuestro Dios. Y no pudieron. La misión de los discípulos, ¿cuál será entonces? Si leemos el texto, dice: después llamó a los 12 y comenzó a enviarles de 2 en 2, y le dio autoridad sobre los espíritus inmundos, y le mandó que no llevasen nada para el camino, sino solamente bordón, alforja, pan y dinero en el cinto, sino que calzáis sandalias y no vistiesen 2 túnicas. Y le dijo: donde quiera que entréis en una casa, posad en ella hasta que salgáis de aquel lugar. Y si alguno recibiere, y así sigue sucesivamente. Y el 12 dice: y saliendo predicaban que los hombres se arrepintiesen, y echaban fuera demonios, y ungían con aceite y muchos enfermos, y los sanaban. Entonces, distraídamente, uno dice: Jesús está hablando de la gran comisión. Jesús está hablando de que los discípulos tienen que salir y evangelizar. Y al final, como Jesús dice: id por todo el mundo y predicar el evangelio, entonces todos salen a predicar el evangelio. Y como a mí no me gusta predicar el evangelio, pues entonces yo no hago nada en la iglesia. Pues no, que lo hagan los otros. Y como en la otra parte dice: id y enseñad todas las cosas que yo les he dicho. Y como a mí no me gusta enseñar porque Dios no me dio la vocación de maestro, pues que lo hagan los otros. Y entonces tú, si eres cuerpo de Cristo y miembro de la iglesia, ¿qué vas a hacer? Pues nada, que lo hagan los demás. Eso es lo que creemos nosotros. Pero gracias a Dios nos da entendimiento. Y lo que está sucediendo aquí es que el tema, por eso le he titulado, si ustedes miren el boletín, dice: ¿a qué nos envía Cristo? Entonces dice: ¿a qué nos envía Cristo? Ustedes y yo, hasta este momento decíamos: Jesucristo nos envía a ir a predicar el evangelio por todo el mundo. Y como yo no quiero que me coman los caníbales en el África, ni las pirañas en el Amazonas, pues no evangelizo. No misionero, no soy misionero. Entonces que lo hagan los demás. Esos aguerridos y impetuosos, hombres y mujeres, que salen a evangelizar. Pero si nosotros miramos el texto, lo que nos está hablando el Señor es de la obediencia y de la confianza en Dios. Porque dice el texto, dice así, dice que Jesús los llamó y los envió. Y ellos no escatimaron la oportunidad, no la rechazaron, sino que la obedecieron y fueron.
no es la primera vez que los discípulos hacen eso. Porque también en otro momento dice que Jesús, estaban ellos pescando y no habían pescado nada. Y entonces llegó Jesús y se les acercó y les dice, no, es que tienen que echar la red allí para este lado, a la derecha. Y dice Pedro, porque tú lo dices, en obediencia a ti, yo lo hago. Entonces mire que no solamente mandó a Pedro a evangelizar, sino que lo mandó que para comer, echar a la red. Para pescar, echar a la red. Y en otro momento, Jesús les dice a los discípulos, vayan, id a la aldea del frente. En Marcos 11:2 dice, id a la aldea del frente de vosotros y luego que entréis en ella, hallaréis un pollino atado en el cual ningún hombre ha montado. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os dijere, ¿por qué hacéis esto? Decid que el Señor lo necesita y que luego lo devolverá. Y dice el texto en Marcos 11:6. Ellos entonces les dijeron, cuando fueron y hicieron eso, dice ellos entonces les dijeron como Jesús había mandado y los dejaron. Como Jesús había mandado. Pedro echó la red como Jesús había mandado. Los discípulos salieron a evangelizar en ese momento como Jesús había mandado. Luego le preguntaron, en otro texto le preguntan a Pedro, oiga, tu maestro no paga el impuesto, no da 2 dracmas. Entonces dice Jesús, bueno, para no escandalizarlos, id, para no ofenderlos, ve al mar, id al mar y echa el anzuelo y el primer pez que saque, tómalo y al abrirle la boca hallarás un estatero, tómalo y dáselo por mí y por ti. Lo mandó a que pagara el impuesto y parece que no había dinero. Pedro le dijo, bueno, ¿y con qué lo vamos a pagar? Dice, no se preocupe, id. Y Pedro fue y hizo como Jesús lo había mandado. ¿Ve? Cuando en otra ocasión dicen que estaba Jesús con mucha gente y los discípulos le dijeron, Señor, despide a la gente porque no hay comida y están aguantando hambre. Y dice Jesús, dale vosotros de comer. Y ellos en vez de ir y hacerlo como Jesús lo había dicho, no lo hicieron, se pusieron a sacar pretexto. Dice, pero 200 denarios no alcanzan. El otro dijo, no hay pan. El otro dijo, bueno, pero es que, ¿quién va a hacer pan en este momento para 5,000 personas? Y dice Jesús, es que yo les mandé a ustedes, id y hacedlo. Porque si yo lo digo, es que va a suceder. Pero como ellos en ese momento no entendían, entonces Jesús les hizo el efecto. Les dice, bueno, ¿cuántos panes hay aquí? Entonces, 5 panes, 2 peces. Dice que los tomó, los bendijo, se los presentó a Dios y los repartió, se los dio a los discípulos para que los discípulos lo repartieran. Les enseñó que la voluntad de Dios y la confianza en Dios es lo más importante. El evangelio de hoy, la misión de los discípulos, lo que nos está enseñando es, en este texto de la misión a los discípulos, lo que nos está enseñando el Señor es que hay que hacer la voluntad de Dios y no la voluntad de los hombres. El pueblo de Israel falló por hacer la voluntad de los hombres. Y Pablo en 2 Corintios dice, y ustedes van a sufrir por no hacer la voluntad de Dios, sino la voluntad de los hombres. ¿Y de cuándo viene eso? Desde Adán. ¿Qué fue lo que hizo Adán? Pecado de desobediencia. ¿Pero por qué desobedeció? Porque no confió en Dios. No tenía fe en Dios. Perdió la fe estando en el paraíso, lleno de gracia, que lo tenía todo. Ni siquiera iba a morir. Entonces él le creyó más al mundo, a la serpiente, al símbolo negativo, al del mal, y no le creyó a Dios que le había dicho, no coman de este árbol, del conocimiento del bien y del mal. Y Adán prefirió renunciar a la vida, al confort y a la estabilidad del paraíso por
tener conocimiento. ¿Ve? En obediencia. El pecado de Adán fue desobediencia, pero por falta de confianza, de creer en Dios, por falta de fe. Cuando nosotros no creemos, desobedecemos. Y entonces la vida se nos dificulta. Pues este proyecto que estamos haciendo, este proyecto nuevo, también nos puede llevar a desanimarnos, a creer que no es. Pero ¿por qué lo tenemos que hacer? ¿Por qué no hacemos otra cosa? Porque tenemos dudas y tenemos desconfianza. Cada vez que uno propone algo en la iglesia, me han sucedido casos tremendos. Una vez les dije yo en la otra iglesia, aquí lo hicimos una vez, pero en la otra iglesia donde yo estuve, entonces les dije yo, vea, vamos a hacer un proyecto entre todos. Lo había visto con otro pastor, y entonces me dice, vea, consiga una plantica y que cada familia la lleve un domingo. Aquí la hicimos, que la lleve un domingo. Entonces, y así la van cuidando, y así es como se cuida la iglesia. Entonces vamos a hacer por un tiempito ese proyecto. Me lo dijeron los otros hermanos, y yo como soy tonto, entonces yo le creí. Y yo sí, ustedes me han visto a mí y me conocen. Que ustedes me dicen, vamos para tal parte, y yo voy. Allá está, y yo voy, porque yo creo que si ustedes me dicen, es así. Yo les creo a ustedes, yo le creo a la iglesia. Pero la iglesia no me cree a mí, como que soy el pastor. Y entonces llego yo muy emocionado, y le digo, hermanos, vamos a comprar una plantica, y entonces vamos a hacer esto. Y les conté lo que íbamos a hacer. Y entonces los hermanos, no, yo opino que sea una planta de pino. El otro, no, yo pido que sea una de azucena. No, yo pido que esto. No se pudo hacer el proyecto, hermanos. ¿Por qué? Porque somos desobedientes. Porque no escuchamos la voz de Dios. Escuchamos la del mundo, que fue lo que Adán falló. Adán falló por escuchar la del mundo. Los hijos de Samuel y Samuel fallaron y el pueblo falló por escuchar al mundo. Pablo dice, ustedes van a escuchar al mundo, pero el mundo los va a hacer sufrir, los va a hacer comer polvo, los va a hacer comer tierra, pero ustedes no van a aprender. Porque somos así. Cuando yo llegué a esta iglesia, me regalaron un carro. Y el carro lo pusieron a nombre de la iglesia. Y al año, me dice, ahora sí el carro es de usted. Yo le dije, ¿y por qué no me...? Antes me dijeron, el carro no es suyo, el carro es de la iglesia, se lo vamos a escriturar a la iglesia, le vamos a sacar los papeles de la iglesia, y usted sí paga la aseguranza y le echa gasolina, y le pone los repuestos, pero el carro no es suyo. Como yo no tengo nada para mí, ustedes me conocen muy bien, que yo anhelo en la vida, yo anhelo muy pocas cosas, y aquellas pocas cosas que anhelo, las anhelo poco. Ustedes saben, así vivo yo, y así lo he vivido siempre. Porque sé que donde quiera que voy hay abundancia. Entonces, pues yo ni me di cuenta. Para mí era lo mismo que ya tenía un auto para manejarlo. Yo había dejado el otro en la otra iglesia, el mío. Y entonces, al año, me dicen, ahora sí, el carro es suyo. Yo le dije, entonces a mí sí ya me cayó el 20. Entonces yo dije, ¿y por qué no me lo dieron hace un año y por qué ahora sí me lo dan? Porque teníamos desconfianza de ti, que tal vez te ibas a ir al año, porque los pastores aquí duraban un año, la última que duró fue Ruby, 8 años, pero el resto cada uno se iba cada año, era la costumbre de la iglesia, los cambiaban cada año. Entonces, porque desconfiamos de ti, dudamos de ti. Todo lo que sucede en la iglesia y los proyectos en la iglesia no se pueden hacer porque siempre dudamos del que lo está proponiendo. Siempre dudamos. Están el tesorero, está el presidente de síndicos, los nombramos. Cuando no son presidentes, ni de síndico, ni de pastor y parroquia, ni de evangelismo, coordinadores, confiamos en ellos. Pero apenas los nombran maestro de Biblia, inmediatamente, apenas el hermano abre la boca ya, ¡paz!, le caemos. Esto no dice la Biblia, hermano. Entonces, ¿para qué lo nombran de maestro? ¿Para qué lo nombran de pastor y parroquia si él no va a tener la autoridad? ¿Para qué lo nombran
de tesorero o de presidente de finanzas, o ¿para qué le dan cargos entonces si no vamos a confiar en esa persona? De los presidentes de la república lo mismo. Si votaron por él y ganó, pues porque confiaban en él. Y después que ya sale como presidente, todos empiezan a desconfiar de él. Es algo terrible que tenemos heredado por Adán. Pues sucede que Jesús nos enseña es a tener confianza y valor, a tener fe y a madurar en la fe y a ser obedientes. El mismo Jesús nos dice en Juan 12:49, dice, yo no hablo por mi propia cuenta. Aquel que me envió me dio su mandamiento y me dijo qué debo decir y qué debo hacer. ¿Ve? La gente no confió en Jesús, aunque Él les dijo eso. Es que yo no hablo por mi propia cuenta, yo no vengo a hacer mi voluntad, vengo a hacer la voluntad de mi Padre. Y la gente no le creía, ni siquiera los discípulos. Decían que los discípulos andaban con desconfianza. Vino Jesús y ellos lo seguían, pero con temor y desconfianza. Luego Jesús vino caminando sobre el agua y lo vieron venir y creyeron que era un fantasma. Y Jesús les dijo, no se preocupen, soy yo, mire. Y después cuando se apareció a haber resucitado, también se asustaron. Miedo y desconfianza, eso es del mundo. Eso es algo que hemos heredado en el subconsciente colectivo después de Adán. Nos vino una gran desconfianza. Y tenemos que desconfiar del otro. No hay seguridad. El hermano ya no es mi hermano. Al hermano hay que desconfiar de él. Y lo que él me dice, si no me lo firma, no le creo. Por eso lo del matrimonio. El matrimonio, en vez de ser una seguridad entre las dos personas, se firma un papel. Y ese papel lo que dice ahí, que cuando tú te aburres, te vas. Y entonces deshacen la empresa que organizaron, el divorcio. Y así le creemos al mundo y creemos que nos da más seguridad. Pues mire, Jesucristo dice, yo no hago nada por mi propia cuenta, yo lo que hago, lo hago porque mi Padre me lo dijo. Bueno, ya está el Padre y está el Hijo. Ahora el Espíritu Santo es lo mismo. Si leemos en Juan 16:14 dice, el Espíritu Santo no hace nada por su propia cuenta, sino que el Espíritu Santo tomará de lo mío y os lo hará saber. Y el Espíritu Santo es el que recuerda, el que enseña y el guía. Si el Espíritu Santo recuerda, enseña y guía, y no es de Él, sino que es tomado de Jesucristo, y lo de Jesucristo es tomado de Dios, ¿por qué no creemos nosotros que si este es el cuerpo de Cristo, y esta es la iglesia de Jesucristo, y aquí la cabeza es Jesucristo, y nosotros somos sus miembros, ¿por qué no le creemos al proyecto de Small Groups? No, eso no es mío. Que lo haga otro. Pues sucede que el Señor nos llama en el día de hoy a que aceptemos esa propuesta. Puede ser que por ahí sea. Como cuando vino el hermano Francisco y trajo los instrumentos. Y entonces nos hizo comprar los speakers. Y ahora sí. Y entonces todos emocionados, todos contentos. Que ahora sí vamos a tener un grupo de alabanza y de adoración. Y estaba yo en el grupo de la unidad de mujeres y dijeron, vea, vamos a tener una actividad en Navidad, queremos que todo eso se baje. Un momentico, espere, no, espere, a ver si es por ahí. Y no fue por ahí. Y entonces, el pastor se equivocó, dijo que puede ser que sea por ahí y no era. Pues lo mismo puede suceder con estos small groups. Pueden suceder, que no sea por ahí. Pero mientras tanto, yo los invito para que aceptemos esta nueva propuesta ministerial. He puesto en el centro del boletín cómo llegan las personas a la iglesia. Ayer tuvimos la reunión de varones y los varones estamos preocupados por tener propaganda de esta iglesia en la televisión, en el periódico y por tener un aviso allá afuera que diga la iglesia metodista, el príncipe de paz y todas las invitaciones. Y dice aquí que por 100 personas que lleguen, a la iglesia, de 100 personas que lleguen, solamente 2 van a venir por anuncios.
Y ahí es donde más dinero se gasta. La iglesia metodista gasta millones y millones en anuncios. Yo lo viví en Nueva York. Cuando pusieron allá en la Broadway, pusieron un aviso de millones y millones de dólares para un ratico aparecer en las pantallas. Y solamente el 2% de 100 personas nuevas que llegan a la iglesia, solamente 2 llegan por avisos. ¿Por qué los avisos? Es del mundo. Coca-Cola y el H-E-B, todas esas propagandas, es del mundo y nosotros queremos imitar al mundo. Por el pastor, de 100 personas nuevas que lleguen a la iglesia, por el pastor vienen 6. Y por eso ustedes ven que hay 6 nuevos. Berta, Rosalinda, Mandy, han venido después de mí. Y otros que ya se han ido. Carlos, 6. 6% de 100 personas que vengan a la iglesia. Y conmigo en estos 10 años que yo estaba aquí han venido más de 6 personas. Por planes organizados como los small groups van a venir 6. Y por amigos y parientes, por invitación de mis amigos, parientes y vecinos, porque yo abro la boca, porque Jesucristo dice, en obediencia, vaya y cuente. Dilo. Abra tu boca. El Adán pobre se quedó mudo y fracasó la obra de Dios. Jesucristo sí habló y te mandó a ti a hablar, a anunciar la palabra, a sacarle de la boca al pez, de la moneda del pez, a ir a desamarrar un burro que era ajeno. Cosas increíbles, cosas que no entiende uno por qué Jesús mandó a los discípulos a hacer eso. Y el Señor nos está mandando también a nosotros cosas que no están de nuestra mente, porque no está con el mundo. O sea, las cosas del mundo están aquí en nuestra cabeza, la política, la sociedad, la economía, la ciencia, la religión están aquí en nuestra cabeza. Entonces, como Jesús nos manda a hacer cosas que no están dentro de las propuestas del mundo, no le creemos a Cristo, no le creemos a Dios. Pero Jesucristo dice, id. Y entonces al ir vayamos amigos, parientes y amistades. Y de 100 personas, 86 llegan por eso. Y los small groups es para eso. Ahora, ¿para qué nos vamos a preparar? Dice aquí abajito, nos vamos a preparar para recibir a personas nuevas, prepararnos para visitar a quienes antes venían y ahora ya no vienen, y prepararnos para buscar a quienes nunca han asistido. Ahora, yo entiendo, como dice Pablo, yo sé que las personas con Cristo no van a sufrir. Sin Cristo van a sufrir, pero optan por no estar con Cristo. Optamos por no hacer las cosas de Cristo y hacer propuestas del mundo. Dice Pablo, pero van a sufrir. Pero, yo les pregunto, ¿qué hacemos con las personas que aparecen aquí abajo? ¿Cuántas personas, cuántas clases de personas hay en un grupo cuando se les propone una cosa nueva? Entonces, ¿cómo reaccionan las personas frente al nuevo plan ministerial de la iglesia? Frente a este plan, y ustedes me dicen a cuál grupo pertenecen, frente a este plan propuesto nuevo, que decimos, vamos a hacer ahora sí el ministerio, vamos a hacer la obra de Cristo, porque Él nos enseñó que seamos obedientes, que tengamos confianza en Él, que la iglesia no es nuestra, la iglesia es de Cristo. ¿Cómo aparecen los hermanos? Entonces forman grupitos, subgrupitos. Pueden ser una iglesia de 20 personas, y aparecen estos 6 visiones. Entonces, algunos no verán la visión. Mira, hermano, vamos a hacer los small group, de esto vamos a entrenarnos, vamos a capacitarnos. Ya una hermana fue a San Antonio y ya nos trajo la buena noticia. Ahora vamos a esperar que la hermana nos cuente, y por eso vamos el martes a hacer la reunión a las 10 de la mañana, y entonces queramos que los que están libres vengan. Entonces, algunos no la van a ver, no verán la visión. Pues le sucede como le sucedió en Reyes 6:17. ¿Y qué hay que hacer? Orar por esas personas. Algunos no entenderán la visión. No la entienden, pero ¿qué es eso de los small groups? Dígamelo en español, grupos pequeños. ¿Y qué son grupos pequeños? Grupos de casa. ¿Y qué son grupos de casa? Y no entienden. Para esas personas que no entienden, sucede como en Daniel 5:7. Para ellos hay que interpretarles la visión.
Algunos, el tercer grupo, algunos minimizarán la visión. ¡Ja! Eso ya se ha hecho y no ha funcionado. Eso sucede como en Primera de Reyes 18:44. Para ellos hay que decirles, te nombro presidente. Denise es la coordinadora, vea. A ti que estás minimizando la visión te voy a nombrar maestro. Tú eres el que nos vas a guiar. Tú eres el líder. Hay que delegarle. El cuarto, algunos tardarán en recibir la visión. Eso le sucede como en Marcos 8:24. A ellos hay que motivarlos. Algunos rechazarán la visión. Esto no es de la iglesia. Esto nunca lo ha hecho la iglesia metodista. Esto jamás se ha hecho aquí en 140 años. Este año cumple 140 años esta iglesia de fundada. No se ha hecho. Por lo tanto, rechazamos esa visión. Eso le sucede como en Génesis 37:5 al 11 o 45:5. A ellos hay que perdonarles, Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y por último, el sexto grupo, algunos captarán la visión, como en Joel 2:28. Y a ellos, por este grupo de personas que han captado la visión, le decimos, Señor, gracias, porque tú siempre escoges a un grupito, como escogiste de muchos discípulos, escogiste a un grupo para que estuvieran contigo, para capacitarlos y para enviarlos a hacer la misión que tú querías en ese momento. Amén. Ahí están. Yo lo puse aquí para que tú lo leas, para que tú lo captes. ¿Qué vamos a ganar? ¿Qué vamos a ganar? ¿Qué hubiese ganado Adán si hubiese sido obediente a Dios? ¿Qué hubiese ganado el pueblo de Israel si hubiese sido obediente a Dios? ¿Y qué ganaron los discípulos cuando fueron obedientes a Dios? ¿Qué ganaron? ¿Y qué vamos a ganar nosotros si le vamos a ser obedientes a Dios? No al pastor, porque el pastor simplemente es un servidor. El pastor es alguien que predica la palabra no suya, sino la de Cristo. El pastor es alguien que administra los sacramentos. Y el pastor es alguien que le pone orden a la iglesia. Para esas cuatro es que ponen a un pastor en la iglesia. Para esas cuatro. Para que sirva, sea útil a la obra de Dios, para que enseñe la palabra, guíe con la palabra, para que administre los sacramentos, el sacramento de la Santa Cena y el sacramento del bautismo, que vamos a tener bautismo dentro de poquito, vamos a tener unos hermanos que se van a bautizar, y para poner orden, para ordenarnos de acuerdo al cuerpo de Cristo. Pero, ¿qué van a ganar ustedes si no me obedecen a mí, sino que le obedecen a Cristo? Si en su corazón Dios les está poniendo, sí, es que yo tengo que ser obediente a ti. ¿Qué gano? ¿Qué ganas tú? Pues la primera propuesta que ganas es que te van a dar el 100 por 1 y al final la vida eterna. Pedro le dijo, bueno, ¿y nosotros qué vamos a ganar con por ser obediente? Por ser obediente a ti, por obedecerte, por hacer tu voluntad, por creerte, por madurar en nuestra fe, que empieza como un granito de mostaza, luego se hace hortaliza y después se hace árbol. ¿Qué gano yo con ese esfuerzo? Y le dice, pues tú vas a ganar el 100 por 1 y al final la vida eterna. Pero cuando los discípulos volvieron, después de haber salido y haber desamarrado el burro, de haber tirado la red a la derecha, después de haber pescado el pez, después de haber hecho lo que Jesús les mandó a hacer como nos está mandando a hacer a nosotros, Jesús les dice, ellos vinieron regocijados. Los del burro, Señor, te hemos traído el burro. Pedro, mire Señor, ya tengo la moneda. El otro, mire Señor, qué pesca tan grande que hemos hecho. Todos, cada uno de ellos venía emocionado. Y a los que mandó, primero mandó a 2 y luego mandó a 70, dice que venían regocijados, llenos de regocijo, porque habían cumplido la obra y los espíritus inmundos les obedecían, porque ya no estaban haciendo la voluntad del mundo, sino la voluntad de Dios. Y le dice Jesús, eso está en Lucas 10:17, dice, pues regocíjense de que los espíritus se os sujetan. Lucas, ya pasé a Lucas 10:20. Regocíjense por eso, pero no tanto por eso, sino regocijados de que vuestros nombres están escritos en el libro de los cielos, en el libro de la vida.
¿Qué vas a ganar tú si le obedecemos? ¿Qué va a ganar esta iglesia si le obedecemos a Cristo? Vamos a ganar el 100 por 1. Y en segundo lugar, que nuestro nombre, el tuyo y el mío, el de cada uno de nosotros, va a estar escrito en el libro de la vida. Y para terminar, en Apocalipsis 20:12 dice, vi a los muertos. Mire que hasta las personas que nos precedieron, los que ya no están, son 140 años que lleva esta iglesia. Vi a los muertos, tanto grandes como pequeños, de pie delante del trono de Dios. Los libros fueron abiertos, entre ellos el libro de la vida. A los muertos se les juzgó de acuerdo a las cosas que habían hecho, según lo que estaba escrito en los libros. Amén. O sea, ¿qué ganamos? Pues la vida eterna. Que nuestro libro esté allí. Ganamos la salvación y ayudamos a otros y la obra de Cristo crece. Por eso la predicación de hoy, en que leímos que Jesús envía a sus discípulos y a nosotros nos está enviando a hacer los small groups, lo que nos está diciendo es, por favor, hazlo, háganlo, porque no es por capricho, es porque les estoy dando una visión para que ustedes la pongan en práctica. Hazlo, no sean desobedientes, confíen en mí. En el mundo tendréis mucha aflicción. Juan 16:33. En el mundo no vas a tener paz, pero si me obedecen a mí, estas cosas que os he hablado van a tener paz. Juan 16:33. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Queremos poner en práctica el vencimiento de Cristo en el mundo. Hagamos este nuevo proyecto. ¿Cuántos se tienen que vincular, hermana Denise, a este proyecto? 2 personas. Entonces, ¿con 2 personas se hace la obra o toda la iglesia? Toda la iglesia. Porque usted me lo dijo al principio, si el pastor no se involucra en esto y no predica de esto y no habla de esto y se queda dormido, usted es el culpable. Yo le dije, pues aquí no me van a echar la culpa a mí, que todo se caiga menos por mí. Entonces voy a preparar 4 sermones y aquí le mandé el segundo para que ustedes se atengan. Este es el segundo sermón y para el próximo domingo, Dios mediante, va a ser el tercer sermón. 4 sermones preparé para decirles que por mí esta obra no se va a caer, porque yo estoy hoy siendo obediente a Dios. Ahora espero que cada uno de ustedes también cumplan la voluntad de Dios. Amén. Gracias te damos, Señor, por este mensaje que tú nos has regalado en el día de hoy. Por todas tus bendiciones, Señor, por este ánimo que nos das, por esta propuesta. Sabemos que nos da miedo, temor, nos angustia, Señor, pero estoy consciente en este momento que no he hablado mi palabra, sino que todo ha sido de acuerdo a la Biblia. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.